Hola, bienvenidos al devocional de hoy lunes, nueva vez. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos a Gerson aquí. Vamos a hablar un poco de la familia en el día de hoy. Yo primero quiero iniciar orando en esta mañana. Gracias, Padre, por tu presencia en nuestras vidas. Quiero invitarte a este tiempo devocional. Yo te pido, Señor, que tú toques nuestros corazones para transformación. Háblanos en esta mañana. Señor, necesitamos de ti para nosotros darnos cuenta en aquellas cosas que no estamos bien. Necesitamos revisar nuestro interior para caminar cada día como a ti te agrada. Necesitamos, Señor, ser luz para los demás. Yo oro para todos los padres y madres que están aquí, para que con este devocional tú les hables, Señor, háblales. También hablo por los jóvenes, Señor, que están aquí, para que con lo que nosotros hablemos hoy aquí, ellos puedan prevenir cualquier cosa, que sus vidas no tengan que pasar por senderos inadecuados. Espíritu Santo de Dios, te necesitamos en este día. Ayúdanos, Señor, guíanos, háblanos, transfórmanos, convéncenos. Cambia lo que tienes que cambiar, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy en el devocional yo quisiera que habláramos sobre qué cosas pasan en la familia que traen heridas en nuestros hijos. Cómo nosotros, muchas veces sin darnos cuenta, pasamos por episodios que afectan, incluso traen desvíos en la vida de nuestros jóvenes. Dice la Biblia en Proverbios 24, 3 al 4. Una casa se edifica con sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio. Mediante el conocimiento se llenan sus cuartos de toda clase de riquezas y objetos valiosos. Eso está en Proverbios 24, del 3 al 4. Las personas heridas son las que hieren. Y todo el mundo que ha pasado por un proceso de dolor puede herir a otros. O sea, muchas veces nosotros vivimos culpando a otras personas, pero no nos damos cuenta de que nosotros también herimos a otras personas. A veces el herido se resiste a ser ayudado y es más difícil uno acercarse a ellos. Sin embargo, esas mismas personas viven culpando, se viven resintiendo, viven aislándose en un lugar y no nos damos cuenta. Eso pasa en los hogares. Eso nos pasa a nosotros como padres. Por eso es tan importante nosotros como matrimonio sanar. Si hay un problema, realmente tratarlo, buscar ayuda, porque cuando eso no se hace, nosotros afectamos todo nuestro entorno, sobre todo nuestros hijos. Sabemos que vamos a cometer errores porque no somos perfectos. O sea, claro que vamos a cometer errores, pero cuando nosotros cometemos errores y por medio del Señor comenzamos a ver lo que está mal, entonces tenemos la oportunidad de enmendar. Nosotros mismos hemos tenido que pasar muchas situaciones, hemos tenido que admitir errores, hemos tenido que corregir nuestra vida, hemos tenido que pedir perdón y hemos tenido que comenzar a transitar un sendero diferente en nuestras propias vidas. Pero lo primero en todo esto es nosotros saber si estamos mal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no sabemos, cuando andamos ciegos, ¿qué podemos arreglar? No podemos arreglar nada. O sea, todo inicia con uno reconocer que tiene un problema para buscar ayuda. Y yo sé que hay muchos matrimonios que están lidiando con situaciones donde uno de los cónyuges no admite, o si lo admite, ni siquiera quiere buscar ayuda. Eso sucede. Y con la persona que no quiere buscar ayuda no hay nada que hacer. Pero ¿qué yo hago cuando nuestros hijos son afectados? Cuando uno ha pasado por un proceso de dolor y eso ha afectado a nuestros hijos y muchas veces no nos damos cuenta. En el campamento que acabamos de hacer ahora con los jóvenes, nos dimos cuenta de muchos traumas que ellos han estado pasando, muchas situaciones que ellos han vivido, con las que han lidiado, que sienten que no tenían que pasar por eso, porque ¿por qué si yo tengo un hogar donde está papá y mamá, de un momento a otro todo se destruye, de un momento a otro todo se desborona y tú dices, ¿pero qué pasó? ¿Por qué yo no tengo mi familia que debía tener? Entonces, yo quiero hablar con Gerson precisamente de eso, de qué es lo que pasa en la vida de los jóvenes cuando están en su casa y ven
que hay problemas, hay situaciones y como que los adultos o no saben manejar, pero tampoco no se dan cuenta que los hijos están pasando por un problema. Gerson, ¿qué es lo que tú sentiste cuando tú comenzaste a ver el problema en tu casa, en el matrimonio? Pero no hablar propiamente de tus padres, sino de lo que tú estabas sintiendo en ese momento. Bueno, en ese momento, el sentimiento que entraba en mí era un sentimiento de preocupación, preocupado por la situación que estaba pasando, la situación que estaba pasando con mi familia. Y sentía tristeza también, porque decía que, wow, nuestra familia estaba bien. Y de un momento a otro, la situación estaba empeorando y no veía mejora, sino que veía una situación que iba de mal a peor. ¿Y en algún momento tus padres se acercaron a ti para explicarte lo que era, o simplemente las cosas fueron ocurriendo y el río comenzó a correr sin pasar nada, ni ustedes no conversaron? Bueno, al principio no había una conversación sobre lo que estaba pasando, aunque en el proceso sí nos sentamos a hablar de eso, pero aún así no lo asimilamos, porque lo hablaban de una forma como que estamos pasando por un proceso, estamos tratando de solucionarlo, pero esa solución no se veía. Y como hijo mayor, ¿qué había en tu corazón? ¿Cómo tú sentías que tú tenías que manejar la situación? ¿Y qué tú sentías en tu corazón con tu papá y con tu mamá al mismo tiempo? O sea, háblame de tu interior propiamente. Yo sentía que yo debía ayudarlos a ellos. Yo me sentía con la responsabilidad de guiarlos, por así decirlo, de decirle, miren, esto está mal, esto me está afectando tanto a mí como a mis hermanos. Y me sentía como con ese peso de responsabilidad de que yo tenía que hacer algo por mi familia, porque sentía que mi familia se estaba destruyendo. ¿Y qué mentiras tú creíste en ese proceso? ¿Qué cosas tú creíste que luego tú te diste cuenta que no era verdad? O sea, ¿qué convicción tú tenías en ese momento o en todo el proceso que luego tú te diste cuenta que eso era algo que no te pertenecía? Sentía que nuestros padres nos amaban, porque si ellos estaban teniendo todas esas discusiones delante de nosotros, si estaban en ese proceso, el proceso de divorciarse, pues sentía que ellos no nos amaban, porque si realmente se aman, yo decía, si realmente ellos se aman, no se van a divorciar o no van a hacer esto que hacen porque ellos nos quieren. Y yo me creí esa mentira de que ellos no nos aman. Y hoy, como ¿cuál fue el proceso que pasaste? ¿Cómo tú te sientes hoy? Luego de que ha pasado el tiempo, que tú pasaste por un proceso de perdón, ¿cuál es la verdad? ¿Cómo tú te sientes ahora con relación a tus padres? La verdad es que yo sé que mis padres me aman, que me quieren con todo su corazón. Y eso yo sentía que era el enemigo, que quería que yo me creyera eso, que nadie me ama, que por las situaciones de mi papá y mi mamá, ellos no estaban pendientes a nosotros. Y yo hoy puedo decir como que me siento liberado, que me siento amado, tanto por ellos como también por Dios. Y después de este proceso, ¿qué tú sientes que ha cambiado en ti? ¿En qué parte en tu vida tú has crecido? ¿Cómo Dios te ha ayudado en este tiempo? ¿Y en qué área tú has madurado en este proceso completo? He madurado con respecto al liderazgo en el sentido de mi familia. Yo tengo 2 hermanos menores que yo. Okay. Y yo he mejorado en el tema del liderazgo, cómo comportarme con ellos, cómo hablarles, no actuar de manera empoderada, como tienen que hacer las cosas, tienen que hacerlo sino hablarle de manera sutil, hablarle con amor y cariño, porque yo sentía que yo no hablaba con amor y cariño, sino que hablaba
mandando a las personas, y también tenía el corazón muy, muy frío. Okay. Y no dejaba como que nadie se acercara a mí. Entonces yo fui abriendo el corazón, tratando de que las personas entren, relacionándome, compartiendo, tanto con mis hermanos de la iglesia como con familiares, porque yo después del proceso yo no trataba de convivir con mi familia, de fuera de lo que es mi familia, papá y mamá y mis hermanos. Con mi familia ya externa, Okay. no compartía. Entonces traté de abrirme, compartir con ellos. Yo siento que la relación ahora es mejor. En todo Dios tiene un propósito. Yo sé que el proceso que ha vivido Gerson, como el que nosotros hemos vivido, todo tiene un propósito en nuestra vida. Y todo dolor puede ayudar a que nuestro carácter cambie para contribuir a ese propósito. Si vemos la vida de José, José pasó un proceso muy difícil. Sus hermanos lo vendieron, lo metieron en una cisterna. De ahí fue José vendido como esclavo. Pasó a trabajar como esclavo en la casa de Potifar, del jefe de la guardia del faraón. Luego, cuando él interpreta los sueños del faraón, pasa entonces a la posición de gobernador del estado, de la nación más grande que había en esa época, que era Egipto. Pero todo lo que tuvo que pasar José, de momentos de dolor, de esclavitud, muchas situaciones para que su carácter cambiara y luego ver el propósito. El asunto es que nosotros tenemos que ver cuáles situaciones estamos lidiando en este tiempo de nuestra vida, en nuestro matrimonio, con nuestra familia, con nuestros hijos. Reconocer que hay una situación y si no podemos lidiar con ellas, buscar ayuda. Porque la primera fase de toda situación y de todo problema es reconocer que está ahí, identificarla para poderla sanar. Mucha gente lo que vive es bloqueando, se hace de la vista gorda, sigue viviendo su vida como que nada está ocurriendo. A veces hay padres que quieren cubrir todo para que los hijos no sientan nada, dándoles regalos, haciendo cosas por ellos, pero no tratan el dolor, no tratan la situación. Y déjame decirte, muchos nos hemos equivocado, hemos estado en relaciones que no han sido las mejores. Yo, por ejemplo, me tuve que divorciar, tuve que pedirle perdón a mis hijos, tuve que seguir hacia adelante a pesar del divorcio. Tuve que comenzar un tiempo de restauración que no fue tan corto, fue largo, pero había que enfrentar la situación. Lo mismo que ha pasado con Gerson. Pero nosotros pudimos darnos cuenta en el campamento de jóvenes cuántas situaciones viven nuestros hijos. Y así como dice la Biblia en Proverbios que una casa se edifica con sabiduría, la sabiduría comienza con el temor al Señor. Y si nosotros no entramos al Señor en nuestra casa, si el Señor no es el que guía nuestra vida, si nosotros nos estamos dejando guiar por lo que dice la Biblia, ¿cómo vamos a obtener la sabiduría para enfrentar los problemas? Muchos padres ausentes, muchas situaciones que están escondidas, que no se enfrentan. Los hijos están muchas veces solos en el hogar, están siendo ahogados por la tecnología, nadie los ve. Es como si estuvieran ahí y son invisibles a los padres. ¿Y cuál es el llamado a la atención que Dios tiene para nosotros? Hay problemas, tenemos que identificarlo para poder sanarnos y sanar a nuestros hijos. Entonces ese es el primer paso que tenemos que dar. El segundo paso, ¿cuál es? Si dentro de ese problema yo identifiqué quién fue la persona que me hirió, yo tengo que perdonar. Sí. Entonces tú tuviste que perdonar, Gerson. ¿A quién tú tuviste que perdonar? Yo perdonar a mis padres, a mi papá, a mi mamá, a mi familia externa, a lo que es mis abuelos, mis tíos, tías, a la misma sociedad donde yo me relacionaba, a la iglesia donde yo asistía. Tuve que perdonar a muchas personas porque sentía que también estuvieron involucrados con los problemas de mi familia. Wow. Y luego que tú perdonaste, ¿cómo tú te has sentido? O sea, yo sé que el perdón muchas veces ocurre por etapas para luego venir la sanidad, pero ¿cómo tú comenzaste y hasta dónde llegó? ¿Tú pudiste hablar con tu mamá y hablar con tu papá personalmente y decírselo?
yo me senté con los dos en diferentes ocasiones. Primero me senté con mi papá y hablé con él, le dije cómo me sentía y le pedí perdón. También hablé con mi madre y hice lo mismo, me senté y le pedí perdón. Y con las otras personas, mientras yo la iba viendo, lo jalaba y le decía, vamos a hablar de tal y tal cosa porque quiero expresarte algo, y también le pedí perdón. ¿Y cuál fue la reacción de ellos cuando tú te sentaste y le pediste perdón? La reacción fue, bueno, de alivio. Ellos se sentían aliviados porque yo le estaba hablando de lo más profundo de mi corazón. Mi mamá, cuando yo le pedí perdón por todo, ella comenzó a llorar. ¿Y por qué tú sientes que tenías que pedirle perdón a tu mamá? Porque en cierta forma fueron ellos los que se divorciaron. En tu caso particular, ¿por qué tú le pedías perdón a ellos? Porque a raíz de los problemas yo cambié. Y cuando yo cambié, no lo hice de buena manera, sino que comencé a actuar mal, comencé a hablarles mal, a no responder cuando me llamaban, comencé a hablarle mal de distintas formas y no utilizaba un lenguaje adecuado. A mi madre no le decía madre, sino la llamaba por su nombre. Wow. Y eso era una falta de respeto, pero eso era a raíz de que sentía un dolor dentro de mí. Entonces, yo cuando le pedí perdón, yo sentía como que algo se rompió. Algo nuevo iba a comenzar a surgir a través del perdón. ¿Y qué tiempo duró ese lazo de tiempo desde que comenzó la situación hasta que tú pudiste pedirle perdón a ellos? Eso fue, yo creo que yo duré para perdonar, 4 años. 4 años. Entonces, estamos viendo que lo primero, de nuevo, número 1 es identificar el problema, ver quién fue la persona que me hirió, y número 2, yo tengo que perdonar y pedir perdón. O sea, yo tengo que perdonar, ir donde el Señor y perdonar a la persona que me hizo daño. Y lo último es, yo tengo que pedir perdón por las actitudes y acciones que yo cometí. ¿Cuál es la situación? Somos nosotros las personas heridas que herimos a otros, pero lo más grave es cuando nosotros como padres herimos a nuestros hijos se convierten en otra persona. ¿Sabías tú que el alma que nosotros tenemos sufre tantas heridas en el tiempo que nosotros estamos de existencia aquí, que cada herida que va ocurriendo fragmenta nuestra alma? Una herida aquí, otra herida en otra etapa, otra herida en otra etapa, y así sucesivamente. Cada herida debe ser sanada para que nuestra alma vuelva a ser como Dios la diseñó. Pero cuando nosotros tenemos episodios en nuestra vida que no son sanados, donde nosotros no hemos perdonado, entonces nuestra alma va a estar fragmentada, se pone dura, no sabe ni cómo actuar, se convierte en otra cosa, nada que ver como Dios la creó. O sea, Dios tiene un plan para nosotros, y el plan que Dios tiene para nosotros necesita ser formado el carácter para que nosotros cumplamos con todo eso. Las cosas, los episodios de nuestra vida, los traumas que pasaron, todo lo que nos acontece desde nuestra niñez hasta donde estamos hoy, tienen un propósito. Dios quiere que nosotros cambiemos el carácter, que nosotros crezcamos, que nosotros maduremos, que nosotros nos enfoquemos en Él. Muchas veces esa herida, ese trauma, es lo que nos lleva al Señor. Es el instrumento que Dios usa para acercarnos a Él, para el propósito. ¿Qué dice el Señor? Dice el Señor en Isaías 55:9, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Les juro que así es. Y la familia de Gerson es una familia de llamado. Yo creo que todos sus tíos son pastores, ¿verdad?
Y mis abuelos. Tus abuelos. Parte de mis tíos también son pastores. Él mismo tiene un llamado, pero la mayoría de su familia es cristiana. Uno nunca se imagina que uno va a pasar por una tormenta como esa. Yo sé que sus padres tampoco lo planificaron así. Son errores que uno comete. Y la verdad es, uno no lo planifica. Uno va cayendo poco a poco y no se da cuenta. Todos hemos caído en algún momento de nuestra vida. Hemos cometido errores, pero ¿sabes la verdad? Lo importante es identificarlo, perdonar y aprender a levantarse. Ninguno de ellos son los mismos a partir de ahora. Ni sus hermanos, ni él, ni sus padres. Nadie queda igual, porque cuando el Señor comienza una obra, comienza para hacer algo diferente y que nosotros cumplamos ese propósito. Hoy Gerson está aquí, pero nosotros tenemos un paquete de testimonios que hemos visto a través de los jóvenes. Lo que nos dice a nosotros que es posible que ellos sean restaurados. Sí es posible. Lo que nos habla a nosotros que tenemos esperanza. Cuando vemos todo esto con estos muchachos, nos dice que ellos van a ser una generación mejor que la nuestra. Que hay esperanza en lo que viene detrás. Que si tú comienzas a cambiar, que si tú comienzas a sanar, tus hijos también pueden ser diferentes. Y yo quiero que tanto Gerson como yo ahora oremos por todas las familias que están aquí conectadas. Yo quiero presentarle al Señor tu vida. Y yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú hables en este día para que cada quien que está aquí conectado pueda recibir qué área de su vida tiene que sanar. ¿Cuál es el dolor que tiene que sanar? ¿Quién lo hirió y qué fue lo que sucedió? A los padres que están aquí, que sepa que hay una responsabilidad que tú tienes para que tus hijos crezcan en un ambiente y en un hogar estable. Sí, hay una responsabilidad que tú tienes. Así que Espíritu Santo de Dios, revélale cuál es el dolor que ellos tienen que sanar. ¿Cuál es el dolor que tienen que tratar? Y ahí, con esa persona, con ese dolor, mira a ver cuál es la persona que te ha hecho daño, cuál fue la persona causante de la situación y perdónalo. Perdónalo en este día. Y también perdónate a ti mismo si te has culpado de todo lo que ha pasado. Si te has hecho responsable de algo que tú no tienes nada que ver. Yo quiero que Gerson ore por los hijos ahora en este momento. Padre, en este momento, papá, clamamos, Señor, por los hijos, Señor, que han sido afectados, Señor, por problemas matrimoniales, Señor, por los problemas de papá y mamá. Sé tú, Señor, cubriendo a los hijos, llenándolos más de ti, Señor. Sabemos que son afectados, Señor, y que de alguna manera se refugian, papá, en cosas, Señor, que no son adecuadas, que no son las que tú mandes, Señor. Padre, cubrimos, Señor, a los niños, Señor, a los hijos, papá, con tu manto, papá celestial. Que seas tú, Señor, llenándolos más de ti, que no se desvíen ni izquierda ni a derecha, Señor, que se mantengan firmes, Señor, porque sabemos que es difícil cuando vemos a nuestros padres, Señor, en problemas, Señor. Sabemos que es difícil cuando lo vemos peleando, sabemos que es difícil cuando lo vemos, Señor, en discusiones, Señor. Pero sabemos, Señor, que eres tú, Señor, quien sana. Sabemos que eres tú quien restaura, Señor. Así que ponemos en tus manos, Señor, a los hijos, Señor. Ponemos en tus manos a los hijos, Señor. Trae restauración y cúbrelos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque yo sé que tú vas a abrir los ojos de todos nosotros para traer restauración a las familias, para que nuestra nación sea diferente con las familias que están siendo sanadas. Cubre los corazones de nuestros hijos. Ayuda, Señor, a los padres, dale sabiduría para que ellos puedan llevar su casa por el mejor camino. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde. Yo espero que ese devocional sea de bendición para ustedes y puedes compartirlo con la persona que puedas, que sepa que necesita ayuda, que su casa necesite ayuda. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el lunes próximo si el Señor así lo permite.